revelado la increíble decisión de mis padres que transformó mi hogar en solo 14 días. Alejandro no podía creerlo. Mientras su corazón latía desbocado, se encontró de pie ante las puertas del pasado. Un viejo baúl de su madre, con el polvo del tiempo adosado a su madera. La noticia de su invitación a la galería resonaba en su mente como un eco constante, sumiéndolo en una tormenta de emociones. Allí, entre las cartas y pinturas de la mujer que había sacrificado su sueño por el bien de su familia, comprendió que las decisiones a menudo tienen un costo. Pero estaba listo para pagar el precio de su propia libertad. Desde pequeño, había llevado la carga de las responsabilidades económicas. La pintura, su pasión más auténtica, había quedado relegada a un rincón olvidado de su corazón. Ahora, bajo la luz tenue de su pequeño apartamento en la Condesa, un giro inesperado se perfilaba en su horizonte. Su madre, Rita, había sido una artista prometedora, ajena a los sacrificios que la llevaban a enterrar su propia esencia. El descubrimiento de sus obras lo obsesionaba, llenándolo de una mezcla de admiración y un profundo vacío. Mientras organizaban la casa en un estudio de arte, la familia respiraba un aire renovado, como si cada brochazo fuera una sanación. Pero la energía vibrante de esa transformación también generaba un conflicto interno en Alejandro. ¿Aliviaría su espíritu o lo convertiría en el traidor de la memoria familiar? La presión lo envolvía como una sombra implacable, y en sus noches de insomnio, la ansiedad se convertía en un monstruo que lo acechaba. La invitación a la muestra del próximo mes lo martillaba con preguntas desgarradoras. ¿Debería arriesgar la armonía familiar por sus ambiciones? ¿Valía la pena atraer el juicio de aquellos que siempre habían cuestionado su capacidad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Escuchaba las risas de sus padres, los ecos de un amor profundo, mientras se preguntaba si debía seguir adelante o rendirse a la tradición familiar. Los colores de la pintura parecían cobrar vida, cuestionándole en silencio. Era un acto de traición pintar su propio camino. Aquella decisión se erguía como una muralla entre su deseo de ser reconocido como artista y la lealtad a los sacrificios de su madre. Cada trazo que pensaba en dar parecía una traición a su historia. Un grito silencioso en medio de la calma chicha. El día de la exposición se acercaba, y con cada amanecer, el dilema lo consumía más. La celebración del aniversario de sus padres se entrelazaba con su propio deseo de brillar. La tensión en su pecho crecía hasta desbordarse. Se encontraba frente a la galería, el pulso acelerado, cuestionándose si realmente estaba listo para asumir el peso de su herencia o si debía volver a la celebración que definía su identidad familiar. Cada paso hacia la puerta era un reto a su valentía, y mientras la mano temblorosa se alzaba para empujarla, la sombra de su madre danzaba en su mente, susurrándole que el verdadero arte comienza en casa. ¿Hará el sacrificio o dará el salto? La respuesta, aún un enigma sin resolver, lo dejaba al borde del abismo.
La ansiedad se transformaba en una mezcla de adrenalina y miedo. Alejandro respiraba hondo. La galería iluminada frente a él significaba la oportunidad de sus sueños, y al mismo tiempo la posibilidad de desandar las alas que su madre había dejado caer. Mientras la multitud comenzaba a organizarse fuertemente tras las puertas, la decisión abusaba de su mente. A cada instante se preguntaba si realmente le pertenecía el legado de su madre, y si el arte era un camino que podría reclamar como suyo. Decidió entrar. Con cada paso que daba, su piel sentía la presión del juicio ajeno, como si cada mirada lo etiquetara. En su interior, la necesidad de expresarse crecía, pero la lealtad hacia su historia le presionaba el pecho. Frente a las obras de otros artistas, se sentía pequeño, pero al mismo tiempo había una chispa que encendía su motivación. En algún lugar de su ser, la llamada de la creatividad comenzaba a despertar. Alejandro se acercó a una pintura en particular, un reflejo de caos y armonía. Una explosión de colores vibrantes que parecía capturar la esencia de seguir los propios sueños, y en ese momento una epifanía lo atravesó. Las decisiones a las que había renunciado no eran menos válidas que las que sus padres habían tomado. Era consciente de que desandar la vida de su madre no significaba traición, sino honrar su legado con valentía propia. Determinado, se apartó de la multitud y se adentró en un rincón oscuro de la galería. Allí, de pie frente a un viejo lienzo de su madre, comenzó un monólogo interno que le revelaba sus verdaderas intenciones. Al mirarlo, las trazadas líneas en la tela parecían llamarlo a conectar con su esencia. «Esta no es solo tu historia, Rita», se dijo en voz baja. «Es la mía también, y tengo derecho a ser quien soy». La conexión entre ellos, en su propia búsqueda, se tornaba palpable. En ese momento, los recuerdos de infancia inundaron su mente. El olor a pintura, el sonido de pinceles que se deslizaban por el lienzo, la felicidad que irradiaba su madre al crear. Sin embargo, las voces del pasado seguían resonando en su cabeza. Sus miedos se alzaban como un fantasma. ¿Qué dirán mis padres? Nombrarán mis fracasos, lo que no logré, lo que podrían haber hecho si yo no hubiera existido. Frustrado, comenzó a caminar. La decisión de exhibir sus propias obras se volvía más urgente. No podía seguir siendo una sombra detrás de sus propios artistas familiares. Tenía que ejecutar su plan. El futuro no es una carga, sino una oportunidad de seguir brillando, se decía mientras hacía un boceto mental de lo que quería presentar. Con cada forma esbozada, la determinación se adueñaba de su ser. Alejandro trazó un esquema audaz de lo que sería su primera exhibición, una mezcla de su vida y la de su madre. Por fin, entendía que el camino hacia su propio arte iniciaría narrando un relato sobre sus raíces. No se trataba solo de plasmar colores, sino de contar una historia vívida que conectara pasado y presente. Con el tiempo apremiante, se acercó a la mesa de inscripciones. En su corazón, un nuevo propósito cobraba fuerza, y la idea de traición se difuminaba. Era hora de enfrentar el diálogo interno, la limitación que él mismo se había impuesto. Antes de escribir su nombre, dudó. El temor invadió nuevamente su mente. Pero mientras la pluma se posaba sobre el papel, decidió dejar atrás la sombra de sus temores. Sin embargo, al retirarse de la mesa, notó a su padre mirándolo con una mezcla de orgullo y preocupación. Sus miradas se cruzaron, y Alejandro sintió en la distancia un embriagador resentimiento, una batalla interna que aún no estaba completamente resuelta. Sabía que el verdadero desafío iba más allá de la galería.
Había llegado el momento de enfrentar lo que su decisión podría desatar en el ambiente familiar. Así, con cada latido del corazón alimentando su nuevo propósito, Alejandro se preparó para comenzar un viaje lleno de retos. No solo como artista, sino como sujeto de sus propias decisiones. ¿Cómo enfrentarían sus padres esta revelación? ¿Sería su arte la catarsis que tanto necesitaba, o apenas el inicio de una guerra emocional? Cuando se giró hacia la salida, el aire fresco de la noche lo envolvió. En su piel había una sensación de libertad y alerta, y un pensamiento flotó en su mente. El verdadero arte comienza en casa, pero también puede despegar hacia lo desconocido. Sería cuestión de tiempo para descubrirlo. Alejandro dejó la galería con una mezcla de emoción y temor palpitante en su pecho. El aire nocturno lo iluminaba con un halo de claridad, pero sus pensamientos eran un torbellino de dudas y expectativas. El arte siempre había sido el lenguaje de su madre, pero él ahora anhelaba establecer su propio dialecto, uno que contara su vivencia y su lucha. Al llegar a casa, el eco de los pasos firmes contrarrestó la inseguridad que todavía lo asediaba. En su habitación, decidió encender la luz y dar vida a las paredes blancas que lo rodeaban. Se sentó frente a su caballete. El lienzo en blanco le sonreía de manera desafiante. Lo que en un momento le había parecido un espacio de presión, se transformó en un refugio de posibilidades. Tenía que comenzar su primera serie de pinturas, y el tiempo era esencial. Pensó en las historias que quería contar, las pequeñas anécdotas familiares, los momentos que lo hicieron quien era. Cada pincelada debía ser un acto de reivindicación, un manifiesto personal que lo liberara de las ataduras de las expectativas ajenas. Se enfocó en lo que su madre había dejado, su amor por el arte, pero también la sombra de su legado. La relación que había tenido con su madre era fundamental, así que comenzó a dibujar la esencia de esa conexión. No se trataba de replicar, sino de reinterpretar y reimaginar. A medida que trabajaba, los sentimientos empezaron a fluir, y se dio cuenta de que su inseguridad tomaba forma. Era el miedo a no ser lo suficientemente bueno, a no estar a la altura de lo que el arte significaba para su madre. Sin embargo, en el fondo de su ser, comprendió que esa era una batalla que debía luchar. Su arte tenía que ser un espacio donde pudiera ser auténtico, sin la constante comparación que lo perseguía. Los días pasaron, y Alejandro se sumergió en su mundo creativo. La serie de pinturas comenzó a cobrar vida, cada una representando un fragmento de su historia y las complejidades de su identidad. Con cada obra, la ansiedad se convertía en un rugido de libertad. Su impulso creativo lo motivaba a seguir adelante, a exhibir no solo arte, sino una parte de sí mismo. Mientras progresaba, también se volvía más consciente de su familia. Su padre, el silencio constante en casa, la mirada de preocupación que lo seguía. Era evidente que esa decisión de seguir el legado artístico era un desafío no solo para él, sino también para ellos. La figura paterna que había idolatrado ahora se convertía en un símbolo de sus propias inseguridades. ¿Sería capaz de enfrentarlo? Cada noche, después de largas jornadas de creación, se sentaba en la cama contemplando su camino. Sabía que el momento de hablar se acercaba. El peso del secreto comenzó a volverse insoportable. La idea de presentar sus obras a sus padres circuló en su mente, y con ello emergió la pregunta crucial. ¿Estaría dispuesto a asumir las consecuencias de su elección? El día de la exhibición se acercaba, y Alejandro ya no solo pensaba en el arte. La apertura significaba mucho más.
Era como si cada pincelada hubiera ido dibujando un puente hacia la aceptación, hacia la posibilidad de una relación más genuina con su padre. Sin embargo, lo que le esperaba tras la exposición era aún incierto. Sabía que sería un punto de inflexión, una decisión que haría temblar los cimientos de su hogar. Al cerrar los ojos, se imaginó en la galería, rodeado de su arte, los rostros de sus seres queridos reconociendo su esfuerzo. Pero también se visualizó en otra escena, un enfrentamiento, palabras no dichas, reproches acumulados, la antítesis de su sueño. Con esta encrucijada en mente, Alejandro sintió que la determinación crecía cada vez más. Era hora de tomar una decisión. La exhibición sería el primer paso hacia su identidad, y estaba listo para enfrentarlo. Pero, ¿realmente el resultado de esa confrontación cambiaría su relación con su padre o dañaría aún más el vínculo familiar? Despertó de su introspección con la mente clara y resuelta, y lo único que podía hacer era seguir adelante. La respuesta al dilema que se avecinaba estaba más cerca de lo que pensaba. Mientras preparaba sus obras, un nuevo pensamiento se asomó. ¿Está mi arte listo para ser visto, o es mi alma la que está realmente lista para ser expuesta? La noche se tornó más oscura, y la tensión palpable. ¿Cómo se ejecutarían esos próximos enfrentamientos en su vida? La revelación aún permanecía en el aire, llena de promesas y sombras. Las horas se convirtieron en un mar de expectativas y ansiedades, y Alejandro se halló atrapado en la vorágine de sus pensamientos. Al despertar, una sensación de urgencia invadió su ser. Tenía que aprovechar cada instante que le quedaba antes de la exhibición. Se despojó de la inercia que lo había acompañado y se dejó llevar por su impulso creativo. Cada trazo sobre el lienzo resonaba con su historia truncada, con los ecos de risas y palabras no pronunciadas. A la mañana siguiente se aventuró a conversar con su padre, un paso que sentía inevitable. La mutua preocupación había llenado los espacios vacíos de su hogar. El silencio se había convertido en una especie de compañero palpable. Intentar romper esa barrera se tornó en una misión personal. ¿Cómo podría hacerle entender que su elección no era una traición al recuerdo de su madre, sino una búsqueda sincera de su identidad? Se sentaron a la mesa. La rutina matutina se desplegaba como un espejo del pasado. Entre sorbos de café, Alejandro decidió que debía ser directo. Sentía que tenía que alzar la voz. Sus pensamientos reverberaban en su mente. Hoy te presentaré mi arte. Pero las palabras se atragantaban. Se percibía un nudo en su garganta que lo mantenía atado a lo convencional. Fue entonces cuando Alejandro decidió actuar, no solo hablar. Se levantó repentinamente, dejando atrás la conversación tibia que había intentado sostener. Fue al estudio y tomó una de las pinturas más emblemáticas de su serie, un retrato que capturaba la esencia de su madre. El color rojo ardiente simbolizaba la pasión que ella había insuflado en él. Las sombras de nostalgias largas aparecían en su mirada. Mientras regresaba a la mesa, conteniendo el lienzo con ambas manos, su corazón latía con fuerza. Al llegar, lo colocó frente a su padre. El silencio se adueñó del espacio, mientras los ojos de su padre se posaban sobre la obra. La tensión se sentía. El tiempo parecía detenerse. Era un acto arriesgado. Sus inseguridades lo acechaban, pero la urgencia por ser visto y reconocido superó el temor. «Quiero que veas lo que he estado creando», dijo Alejandro, su voz quebrada pero firme en su intención. Observó la expresión en el rostro de su padre, una amalgama de sorpresa y confusión.
Era como si de repente todas las expectativas que habían llevado durante años se enfrentaran a un nuevo destino, uno que aún no sabían si aceptar. Es hermoso, pero... La frase se detuvo en el aire, como si su padre mismo estuviera luchando con el propio peso de sus palabras. El camino hacia la aceptación estaba lleno de espinas, y por primera vez, Alejandro sintió la carga de esa carga familiar. Se retiró a su habitación. La adrenalina de la revelación palpitaba en sus venas. Reflexionó sobre la mirada de su padre, y se preguntó qué pasaría si la reacción no era la que esperaba. ¿Acaso su arte, su verdad, podría construir ese puente? Días pasaron, y la exhibición se acercaba como una tormenta que crecía en el horizonte, desafiante y enigmática. Con cada cuadro colgado en la galería, Alejandro sentía que su alma se desnudaba. Había algo visceral en mostrar sus emociones al mundo, pero serían comprendidas. Un impulso anidó en su pecho, la necesidad de que su historia fuese rechazada, o al menos vista. Sin embargo, la incertidumbre de cómo reaccionaría su padre se cernía sobre él. La esperanza platónica de la aceptación era al mismo tiempo su mayor temor. La noche de la inauguración, cuando la energía vibrante de la audiencia lo rodeó, cada sonrisa y susurro provenían de sus propios miedos. La inminente confrontación se dibujaba entre cada mirada, y Alejandro sintió que estaba al borde de un precipicio emocional. Las luces atenuadas de la galería estaban listas para reflejar su alma, pero en lo profundo de su ser, una pregunta resonaba más fuerte que el eco de su arte. ¿Lograré ser quien realmente soy? ¿O seré solo un eco del pasado? La puerta se abrió lentamente, y los murmullos se desvanecieron. Era el momento. La respuesta a su búsqueda no estaba tan clara como deseaba, pero estaba decidido a descubrirlo. Pronto, la verdad sería revelada. Aunque el camino estuviera sembrado de interrogantes, el bullicio del espacio se desvanecía, dejando a Alejandro expuesto a la intimidad de sus emociones. La mirada ansiosa del público se centraba en sus obras, y su propia ansiedad se convertía casi en un aura palpable. Cada rostro que se proyectaba hacia él, cada balbuceo de admiración o crítica, era un reflejo de sus propios pensamientos. ¿Estoy listo para esto? En ese instante, Alejandro se sintió simultáneamente conectado y aislado, un artista en su esencia más pura y vulnerable. Cuando su padre entró en la galería, la atmósfera se tensó aún más. Los dos habían estado navegando por un mar de incomprensión durante años, y ahora estaban a punto de chocar en este nuevo terreno que Alejandro había labrado con esfuerzo. Miradas incómodas se cruzaron, pero a pesar de la distancia que parecían mantener, había un hilo de esperanza que permeaba la sala. Era el momento, la revelación que podría cambiar su relación para siempre. Alejandro se armó de valor y se acercó a una de sus pinturas más emotivas. El cuadro evocaba no solo la presencia de su madre, sino también la ausencia que había sentido a lo largo de su vida. En un arranque de sinceridad, empezó a contar la historia detrás de cada trazo, como el rojo ardiente era su forma de celebrar el amor, mientras que las sombras representaban su lucha interna. Al abrir su corazón, sintió que se liberaba de una carga tal vez nunca llevada. El murmullo del público se desvaneció, y la atención se volvió hacia él. Sin embargo, la inquietud lo devoraba desde adentro. La respuesta de su padre aún pendía en el aire. A pesar de la admiración de la multitud, lo único que realmente deseaba era la validación de aquel que había creado en parte su vida. «Papá, esto es más que pintura. Es mi voz, mi manera de sentir y mi búsqueda de identidad».
palabras que salieron de su pecho, cargadas de intensidad. A medida que Alejandro compartía su proceso, notó que la expresión de su padre comenzaba a transformarse. El ceño fruncido de descontento se suavizó, aunque la confusión aún danzaba en sus ojos. La lucha interna del hombre que había mirado a su hijo como un reflejo de sí mismo estaba tomando otro rumbo. Alejandro se negaba a ser solo un retrato de un legado perdido. Quería ser el mismo, y por primera vez sentía que esa lucha era compartida. La noche continuó, y con cada comentario de admiración, cada nueva conexión entre sus obras y la audiencia, el nudo en el estómago de Alejandro empezaba a deshacerse. Quizá esto no tenga que ser un discurso. En lugar de ello, pueda ser un diálogo, pensó mientras observaba a su padre observarlo desde la distancia. La idea de que su arte pudiera ser el catalizador de una nueva conversación lo emocionaba, pero también lo atemorizaba. Cuando la exhibición llegó a su punto culminante, Alejandro decidió acercarse a su padre. Antes de que pudiera decir algo, su padre lo miró y con voz temblorosa pronunció: «Nunca entendí del todo tu camino, pero quiero intentar hacerlo». Aquellas 7 palabras desterraron el constante eco de decepción que había resonado entre ellos, creando espacio para una nueva conexión. En ese momento, Alejandro se sintió más fuerte, como si cada pincelada en sus obras hubiera valido la pena. Tal vez el arte tenía el poder de unir, de desafiar percepciones y de forjar nuevas formas de amor. Pero cuando Alejandro se recató un poco, su mirada se encontró con un grupo de críticos al otro lado de la sala. Sus murmullos eran intensos, y a pesar de la luz de la comprensión que comenzaba a brillar entre él y su padre, un nuevo sentimiento de inquietud visitó su mente. ¿Y si no estaban satisfechos con lo que vieron? ¿Y si la aceptación fuera efímera? La incertidumbre envió una oleada de dudas a través de su ser. Había encontrado una chispa de conexión con su padre, pero la presión de ser visto como un verdadero artista empezaba a sumarse de nuevo. Alejandro comenzó a cuestionar no solo su arte, sino también cómo manejaría lo que estaba por venir. Al enfrentar la realidad de sus elecciones, se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. Mientras busque mi voz, ¿cuánto impacto tendrá realmente en el mundo que me rodea?, se preguntó, mientras la gala comenzaba a desvanecerse y la vida real se acercaba con paso firme. La revelación de su decisión se tornaba inminente, pero no estaba claro si podría sostenerla bajo la presión que ahora lo acechaba. Sin duda, su camino hacia la autorrealización estaba repleto de desafíos aún por enfrentar. Alejandro salió de la galería con una mezcla de triunfos y pesares. Pudo sentir cómo su obra resonaba en la audiencia, pero el eco de las palabras de su padre y las miradas inquisitivas de los críticos lo seguían, como sombras que no podían ser ignoradas. La validación de su padre era un pequeño faro en medio de un mar de inseguridades. ¿Acaso esto era suficiente para apaciguar su profunda necesidad de reconocimiento? Mientras caminaba por las calles empedradas, el murmullo de la galería se desvanecía, y el silencio comenzó a envolverlo, obligándolo a enfrentarse a sus propios pensamientos. La presión de ser un artista auténtico, y no una mera extensión de las expectativas familiares, se estaba transformando en un dilema absorbente. Él había decidido ser un creador, pero el miedo a no ser lo suficientemente bueno lo aturdía. En su estudio, cada pincelada en el lienzo ahora lo miraba como un recordatorio de su lucha interna. Los críticos, sus voces retumbando en su mente, alimentaban su duda. ¿Cuánto valía su arte
si no era capaz de sostener la conversación que había empezado con su padre. Esos interrogantes se superponían en una espiral de autoexigencia. La pasión que antes lo inspiraba, ahora lo paralizaba. La pintura, que antes era un refugio, se convertía en un campo de batalla. Alejandro cerró los ojos y respiró profundamente. Se preguntó, ¿qué es lo que realmente quiero comunicar? ¿Qué mensaje, qué sentimiento deseo plasmar en cada lienzo? Aquella guerra interna se manifestaba en su cuerpo, tensando sus músculos y frenando su creatividad. Era esencial encontrar la claridad que necesitaba para avanzar en su camino artístico. A la mañana siguiente, decidió que no podía permitir que la presión lo consumiera. Se sentó frente a un lienzo en blanco y después de reflexionar un momento, comenzó a pintar, pero esta vez desde un lugar diferente. El arte dejó de ser una herramienta de validación externa. Se convirtió en un espejo que reflejaba sus emociones más crudas, su dolor, su anhelo y sobre todo su resistencia. Pronto, la luz en el estudio comenzó a jugar con los colores del lienzo, como si todo se alinee en una sinfonía de esperanza. Cada trazo se volvió más decidido, como si el mismo arte reclamara su voz. Sin embargo, en medio de la fluidez creativa, un cambio sutil pero significativo comenzó a surgir en él. Las preguntas que antes lo aturdían se transformaron en afirmaciones. Mi arte es auténtico. Mi voz es valiosa. Estoy listo para lo que venga. Esa convicción comenzó a desplazar la angustia por la confianza. Con el paso de los días, cada nueva pieza creada se llenaba de una narrativa poderosa. Sin embargo, su mente no dejaba de elucubrar pensamientos sobre su padre y los críticos. Desearía que pudieran ver lo que él veía en sus propias obras, no cómo se comparaban con otras, sino cómo resonaban en el mundo que él mismo había cambiado. La aceptación debía empezar desde adentro. Cuando finalmente se quedó satisfecho con una de sus nuevas pinturas, una imagen vibrante que capturaba su viaje emocional, sintió que había un ciclo que llegaba a su fin y otro que pronto comenzaría. Lleno de una renovada determinación, decidió que era el momento de reintroducir su trabajo al mundo. Contactó a una nueva galería que anteriormente había admirado en secreto y se preparó para compartir su evolución. Mientras finalizaba los últimos detalles de su presentación, una duda sutil comenzó a agobiarlo nuevamente. El recuerdo de los murmullos críticos lo acechaba. Pero esta vez algo había cambiado en él. Si no puedo gustar a todos, al menos debo ser fiel a mí mismo, pensó con firmeza. Por primera vez, la idea de desafiar lo convencional no lo asustaba, sino que lo emocionaba. La próxima exhibición no sería solo una oportunidad para mostrar su trabajo, sería una declaración de identidad. A medida que se acercaba la fecha de la nueva exposición, la sensación de miedo y emoción se entrelazaban. Alejandro optimizaba su enfoque, decidido a forjar nuevos lazos con su arte. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietante posibilidad seguía acechándolo. ¿Estaré preparado para la verdadera crítica que se avecina? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de revelarse en un momento que podría no solo definir su carrera, sino también reconstruir los lazos con su padre de manera irremediable. Esto lo llevó a darse cuenta de que, al final, su mayor desafío no era el arte en sí, sino el enfrentamiento con su propia verdad. Mientras esperaba el día de la exhibición, se preguntó si el arte podría, al fin, romper los muros que habían persistido por tanto tiempo en su vida. Y ahí, en la penumbra de su estudio, una determinación floreció. El día de la exhibición llegó, imponente y cargado de expectativas.
Alejandro se despertó antes del amanecer. Su mente bullía de pensamientos y emociones. Se erguía frente al espejo, aferrándose a la imagen del hombre que había decidido ser, un artista auténtico. Sin embargo, la fragilidad de esa convicción se tambaleaba con el peso de la inminente exposición. «¿Esto es lo que has trabajado?», se repitió mientras se abotonaba la camisa, cada botón un acto de afirmación. El estudio había sido su santuario y su campo de batalla, y ahora se convertiría en la base de una justa exposición. Cada pintura era un fragmento de su alma, una declaración de lo que significaba ser él. Sin embargo, las dudas, como sombras persistentes, no se desvanecían fácilmente. «¿Qué pensarán de mí?», se preguntaba, sopesando la posibilidad de una crítica cruel. A medida que llegaba a la galería, la energía se palpitaba en el aire. Era una mezcla de nerviosismo y expectativa. Sentía las miradas de los asistentes como dagas y abrazos al mismo tiempo. La iluminación resaltaba los colores vibrantes de su obra, y por un instante se detuvo para respirar. Se recordó a sí mismo que cada pincelada contenía una verdad que había luchado por expresar. Sin embargo, en el fondo de su mente, la crítica de su padre retumbaba. «¿Es esto realmente arte, Alejandro?». Mientras las primeras personas comenzaban a acercarse a sus obras, su corazón latía al ritmo de la incertidumbre. Un grupo de críticos se detuvo ante una de sus pinturas más audaces. Se atrevieron a murmurar. Sus rostros de condiciones frías y críticas daban vida a un caos en su interior. Pero esta vez, en vez de permitir que eso lo abrumara, eligió observar. Buscó a través de sus palabras lo que realmente resonaba en ellos. Vio la forma en que sus rostros se iluminaban o se endurecían. Era un campo minado y un escenario de introspección. Los minutos parecían horas. Finalmente, un hombre con una pluma en mano se giró hacia él. Era un crítico conocido por su implacable juicio. Alejandro sintió que el mundo se detenía. «Tu trabajo es emotivo», dijo el crítico, «pero pone en cuestión lo que entendemos por arte contemporáneo. ¿Te atreverías a ser más disruptivo?». Aquellas palabras eran una mezcla de desafío y halago, un dilema que lo dejó meditando. La disonancia entre su deseo de validación y su anhelo de autenticidad se tornó palpable. La exhibición continuó, y la marea de juicios fluctuaba a su alrededor. Sin embargo, en el centro, en la esencia de su ser, algo nuevo germinaba, la aceptación de su propio enfoque. «No estoy aquí para complacer», se repitió una y otra vez. La vida de un artista nunca ha sido placentera, sino un viaje continuo por la identidad. Con cada conversación, cada apreciación o crítica, fue resonando más la convicción de que su arte tenía un propósito. Mientras la velada continuaba, y a medida que su confianza crecía, de pronto vio a su padre entre la multitud. Nudo en su garganta, el hombre que había sido su mayor inspiración y su mayor crítico. Alejando la mirada de su obra, lo buscó, preguntándose cómo su padre reaccionaría. ¿Acaso lo entendería? Vería en sus obras todo lo que él había querido expresar. El encuentro era inevitable. Su padre llegó a su lado, con una expresión que oscila entre la sorpresa y el orgullo. Alejandro se sintió vulnerable, sin embargo, decidido a no eludir la conversación. «¿Qué piensas?», preguntó, conteniendo la respiración. «Es auténtico. Pero, Alejandro», su padre miró intensamente a su hijo. «Hay algo más que necesitas descubrir en esto». Las palabras de su padre resonaban en su mente, un eco de los sentimientos que había luchado por articular. ¿Qué significaba realmente eso?
En ese instante sintió el tirón de una búsqueda que había comenzado desde hace tiempo. Su próximo paso no solo sería en el mundo del arte, sino en un viaje hacia su propia verdad. Y así, entre los aplausos y las críticas, Alejandro comprendió que la verdadera crítica sería el camino adelante. Un camino que prometía desvelar un universo interno que ni él mismo había comenzado a explorar. La velada en la galería no era el final, sino el umbral de una travesía transformadora, a la que estaba a punto de franquear. Pero, para avanzar, debía confrontar el verdadero barro de su existencia. Estaría listo para desentrañar todos los secretos que aún lo mantenían cautivo. La exhibición terminó, pero las palabras de su padre resonaban con fuerza en la mente de Alejandro. «Hay algo más que necesitas descubrir en esto». Aquella frase, cargada de significado, pulsaba como un tambor. Fue como si abriera una puerta a una nueva habitación de su existencia, una que había estado cerrada y polvorienta. De regreso a su estudio, las sombras del pasado lo envolvían. Con cada paso que daba, se sentía más consciente de la incompletitud de su viaje. Las pinturas que había creado eran su voz, pero sentía que había una dimensión más profunda que aún no había explorado. Un espacio donde las inseguridades y los temores coexistían con su deseo de libertad artística. Aquella noche se sentó con su cuaderno, aquel de páginas rugosas donde solía plasmar pensamientos, sueños y tormentos. Esa herramienta se había convertido en un espejo de su ser. ¿Qué es ser un artista auténtico?, se preguntó. No se trataba solo de las pinturas, sino del proceso interno que lo llevaba a crear. Con cada boceto, cada trazo, también había un diálogo interno que desnudaba sus inseguridades. Quería llegar al fondo de esos sentimientos oscuros que a menudo lo atosigaban, pero había un costo. Hacerlo requería valentía, una disposición a enfrentar realidades que había relegado al olvido. Comenzó a explorar su pasado, dejando que los recuerdos fluyeran sin censura. Se acordó de los días en que creía que el arte era sólo una forma de escapar de la realidad, no una forma de confrontarla. En una lucha interna, recordó las veces que las palabras de su padre lo habían desalentado. «No arriesgues tu futuro por algo tan volátil como el arte», había dicho antes. Era la voz que a menudo le acompañaba y que ahora se oponía a su búsqueda de autenticidad. A medida que tomaba conciencia de esas experiencias, una revelación emergió de la niebla de sus pensamientos. La autenticidad no venía de la técnica, sino de la aceptación de su vulnerabilidad y sus heridas. Aquella epifanía lo llevó a una decisión ansiosa pero liberadora. Iba a incorporar el miedo en su arte, no sólo como una sombra, sino como parte inherente de su expresión. No podía seguir escapando de los sentimientos que lo ataban. En lugar de esconderse detrás de colores vibrantes y formas agradables, debía enfrentar lo que había intentado callar. Con renovada determinación, se sumergió en su trabajo. Comenzó a experimentar con técnicas que una vez consideró fuera de su alcance. Usó tonos oscuros y trazos impredecibles, expresando la angustia y la incertidumbre que había sentido durante años. Cada pintura se convertía en una catarsis, un grito silencioso que resonaba más allá de las expectativas. En esa búsqueda hizo un descubrimiento inquietante. El arte podía ser un reflejo no sólo de su belleza, sino también de sus sombras. Esa combinación se tornó en su esencia. Al principio, sus velas de creatividad vacilaban, pero poco a poco ardieron con una luz nueva. El proceso se convirtió en su abrazo a la imperfección y lo que significaba ser humano. Sin embargo,
Al mismo tiempo que sus obras tomaban forma, la sombra de su padre seguía acechando. Se preguntaba si un día su padre entendería, si vería ese nuevo enfoque como un avance. La idea de enfrentarse a él, una vez más, se convertía en otro reto que debía afrontar en su viaje. Era un dilema que no podía ignorar, pero debía prepararse para ello. Mientras se sentaba frente a su caballete, en el silencio de su estudio, una pregunta le lanzó un desafío aún mayor. Había llegado el momento de mostrarle su verdadero yo al hombre que siempre esperaba más de él. Y en esa incertidumbre, Alejandro sintió que la travesía apenas comenzaba. No todo lo que había descubierto lo preparaba para lo que vendría, y la transformación no solo sería artística, sino una reivindicación personal. Alejandro sabía que debía dar el siguiente paso. Si quería realmente descubrir quién era, tendría que enfrentarse a su padre y a las expectativas que aún lo ataban. Era hora de un encuentro, y más allá de las palabras, un desafío profundo se gestaba en el horizonte. ¿Estaría su padre preparado para el hombre que iba a convertirse? Decidido a cruzar la frontera de su propia incomprensión, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Se levantó del caballete, sintiendo la energía electrizante del desafío. Por primera vez en mucho tiempo, en lugar de ser un prisionero de su arte, decidía abrazar su autenticidad. Su intención era clara: transmitir no solo el miedo y la angustia, sino también la transformación que podía surgir de ellos. La semana siguiente fue un torbellino de creatividad. La luz que entraba por la ventana de su estudio iluminaba un espacio que carecía tanto de orden como de dirección. Sin embargo, en medio del caos encontró su camino. Trabajó incansablemente en varias obras al mismo tiempo, cada una representando un aspecto de su lucha interna: sombras de su infancia, los reproches de su padre, las dudas que le asaltaban. Pero más que eso, también retrató la esperanza, el deseo de liberarse y el aliento fresco de la autenticidad que aguardaba en su interior. Cada trazo de su pincel se volvió más expresivo, cada elección de color más significativa. La profundidad de sus sentimientos se hizo eco en cada lienzo. Había descubierto algo esencial: su arte era su voz, un vehículo para la verdad trasladada a la realidad. Sin embargo, conforme las obras tomaban forma, una pregunta seguía atormentándolo. Era el momento oportuno para enseñárselas a su padre. La incertidumbre acerca de la opinión de aquel hombre seguía marcando su tiempo, alimentando su ansiedad. Finalmente, en una tarde despejada, decidió que la ahora tan ansiada experiencia de la confrontación no podía ser postergada. Esa noche, a la hora habitual en la que su padre solía visitar, se preparó nerviosamente. Miró sus pinturas, cada una un reflejo de su metamorfosis. Sintió que hacía faltas de palabras para explicar su viaje, pero sabía que las pinturas hablarían por él. Su padre llegó puntual como siempre. Alejandro lo recibió, sintiendo la fragilidad del momento. «Papá, quiero mostrarte algo», dijo, casi sin aliento. Era más que una simple presentación. Era un testimonio de su búsqueda, una afirmación de su identidad. Mientras su padre observaba cada pintura, el silencio era más elocuente que cualquier conversación. La tensión en el aire era palpable. Él, a su vez, se mantenía en un estado de contemplación profunda, un contraste con la agitación interna de Alejandro. Cada minuto en esa espera se tornaba interminable. La incertidumbre en su pecho pesaba como plomo. Finalmente, su padre rompió el silencio, pero no con palabras de desaprobación. «Veo que has cambiado», expresó, la voz grave dibujando una línea de sinceridad.
Pecados y virtudes se entrelazaban en su mirada. Pero, en lugar de aliviado, Alejandro sintió una nueva oleada de ansiedad. «¿Pero lo entenderás?», se preguntó. La incomodidad del momento lo llevó a cuestionar si su transformación realmente inspiraría orgullo o decepción. La conversación estaba a punto de volverse más complicada, y, en esa frontera entre el temor y la esperanza, Alejandro se sintió más vivo que nunca. Era un punto de no retorno. Representar su esencia a través de la pintura lo había empoderado, pero ahora necesitaba saber si ese empoderamiento podía converger en la aceptación detrás de la crítica de su padre. La pregunta que lo invadía era simple y aterradora. ¿Había ganado frente al hombre que siempre había temido decepcionar? ¿O el desdén que sentía por su arte aún pesaría más que su autenticidad? Mientras se sumergía en un mar de emociones contradictorias, Alejandro se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba. La convergencia de sus dos mundos estaba a un paso, y esa primera reacción de su padre podía ser el peldaño hacia su liberación o el eco de su retorno a la sombra. No había nada más que hacer. Su camino estaba trazado, y la encrucijada ante él se multiplicaba en posibilidades. Alejandro respiró hondo. El latido de su corazón resonaba en sus oídos mientras observaba a su padre contemplar sus obras. Era un momento crucial. Cada pincelada representaba sus emociones más profundas, su lucha por encontrar su propia voz. La ansiedad palpita entre ellos, un puente frágil que se estaba tejiendo entre el pasado y el futuro. Y su padre por fin rompió el silencio con una expresión que mezclaba sorpresa y comprensión. «Esto es diferente», dijo, sus ojos recorriendo cada trazo con atención. Alejandro sintió como la tensión empezaba a disiparse, aunque sabía que aquel sería solo el inicio de una conversación que debía atravesar el laberinto de su relación. «Quiero que entiendas lo que hay detrás de cada cuadro», comenzó Alejandro, su voz fuerte, inundada de emoción. «Estas pinturas son mi forma de confrontar mis miedos, de ser fiel a mí mismo. He dejado de lado la idea de ser solo lo que tú esperabas que fuera». El rostro de su padre reflejó un vaivén de emociones. Alejandro podía ver en su mirada que las antiguas sombras de las expectativas familiares se cerraban, pero también surgía algo nuevo, una chispa de reconocimiento. La tensión que había mantenido a su padre en un lugar de juicio se convertía poco a poco en una apertura a la comprensión. «Siempre pensé que el arte tenía un sentido específico, una técnica a seguir», admitió su padre, su voz más suave. «Pero lo que veo aquí es algo que no había considerado. Esto se siente real». La validación llenaba el aire, disolviendo viejas rencillas. Alejandro se sintió conmovido. Era una liberación que jamás había imaginado que experimentaría. «Esto siempre ha sido parte de mí», continuó, el calor en su pecho creciendo. «Mi arte, mis decisiones, son un reflejo de quién soy. Finalmente, he comprendido que no debo compararme con lo que existe, sino encontrar mi propia verdad». El gesto de su padre cambió sutilmente. Su postura se relajó, y la burbuja de inseguridades que rodeaba a Alejandro empezaba a romperse. Podía sentir que su padre estaba tomando conciencia del verdadero camino que había comenzado a trazar. La distancia que había existido entre ellos se acortaba con cada palabra. «Me siento orgulloso de ti, Alejandro», respondió su padre, su mirada ahora firme, llena de una calidez que hacía tiempo que no se veía. «Tu arte habla desde un lugar genuino, y creo que eso es lo que realmente importa». La sinceridad en su voz fue el brote de una nueva dinámica.
Alejandro sintió que una corriente vital pasaba entre ellos, elevándolos. A medida que su padre continuaba reconociendo los sentimientos detrás de cada pintura, Alejandro supo que había dado un paso monumental. Su arte no solo se había transformado en un vehículo para su autoconocimiento y expresión, sino que también había permitido que su padre viera más allá de las certeras expectativas y patrones familiares. Era una renovación de la conexión familiar. Las conversaciones entre ellos siguieron fluyendo, explorando sentimientos que habían permanecido ocultos. El diálogo girando en torno a lo que significaba realmente ser un artista en el mundo actual. La vulnerabilidad de Alejandro resonaba entre las palabras de su padre, y juntos buscaban un punto de encuentro en su historia compartida. Esa noche, mientras se despedía de su padre, Alejandro sintió un peso considerable levantarse de sus hombros. La aceptación de su autenticidad, la validación de su arte y la reconexión con su padre se unían en un solo hilo que lo guiaba hacia adelante. Sabía que el camino del artista sería siempre un viaje complejo, pero ahora contaba con el apoyo de alguien que una vez se había sentido distante. La transformación que vivió no solo fue artística, era como si su espíritu hubiera despertado a una nueva vida. La visión que había tenido de su legado ahora era clara. No eran solo las sombras de su madre lo que definían su arte, sino la luz que él aportaría, su propia perspectiva y experiencia. Al cerrar la puerta de su estudio esa noche, sintió que lo que había conquistado no era solo un triunfo personal, sino una reconciliación poderosa. Era el momento de mostrar su trabajo al mundo, con la certeza de que no solo estaba llevando su mensaje, sino también su historia, con todo el peso y la belleza que eso conlleva. Al día siguiente, se planteó nuevas piezas para continuar su exploración artística, nuevos conceptos que abarcaban sus raíces y sus esperanzas para el futuro. Cada trazo se convertía en un acto de reivindicación, un testimonio de su crecimiento y realización personal. Una semana después, en la galería donde había mostrado su primer conjunto de obras, se sintió listo para compartir su nueva serie, Entre luces y sombras. El título encapsulaba su viaje y honraba a su madre, una forma de sinergia que mostraría que, en su búsqueda por hallar su voz, había logrado atrapar las historias que habitaban su corazón. Sería su legado, el símbolo de una superación y reconocimiento que, al final, resonaría también en la historia familiar. Esto es solo el comienzo, reflexionó mientras cerraba el último cuadro de su serie. La confianza corría por su ser. Había llegado a entender que su arte sería una constante evolución, un diálogo nunca cerrado con su familia, su historia y, sobre todo, consigo mismo. Alejandro podía verse en el espejo con la seguridad de que cada paso que daba era firme y pleno de propósito. Tenía la certeza de que, al final, el verdadero arte comenzaba en casa y florecería en cualquier lugar al que decidiera llevarlo. No esperen ni un segundo más. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal deben actuar ahora.